Buenos días para todos los asistentes a esta reunión. El propósito es, están invitados aquí los laboratorios que, de acuerdo a RELAP, nos han informado que hacen pruebas de tamizaje neonatal. El propósito, como lo manifestábamos en la invitación, es contarles sobre el aplicativo que se ha desarrollado desde el Instituto Nacional de Salud para que, o que nos servirá de repositorio nacional de la información que se lleve a cabo de lo que se gestione desde los laboratorios clínicos. Les agradecemos muchísimo su asistencia. Estaremos enviando por el chat de esta reunión el link de asistencia para que por favor lo diligencien a modo general y para que todos lo tengan presente. Están inactivados los micrófonos. Agradecemos mantenerlos así, igual que las cámaras, para evitar interferencias durante la presentación. Y como había sido informado previamente, esta reunión está siendo grabada para que posteriormente pueda ser socializada con quienes de repente por alguna razón no se puedan unir a la capacitación. Parte del equipo está muy pendiente y atento de cualquier cosa que ustedes vayan escribiéndonos en el chat para poder, pues, responder a sus inquietudes. Igual, al final de esta sesión tendremos, después de la presentación, una sección en la que ustedes podrán intervenir y hacer sus preguntas levantando la manito y vamos asignando el micrófono a quien corresponda. Entonces, si les parece, daremos inicio a la presentación del día de hoy. Mi nombre es María Isabel Bermúdez Forero, trabajo en el Instituto Nacional de Salud, específicamente en la Dirección de Redes en Salud Pública y he apoyado el desarrollo de sistemas de información de las redes especiales o lo que hemos denominado redes especiales y por eso el apoyo específicamente en la construcción del Repositorio Nacional de Tamizaje Neonatal. Esta parte probablemente todos la conozcan, sin embargo, para nosotros es muy importante volverla a socializar con ustedes y es pues los roles que están definidos a nivel nacional que no son ajenos para tamizaje porque estamos incluidos dentro del Sistema Nacional de Salud. El Ministerio de Salud pues es la cabeza rectora del sistema y por lo tanto la ley de tamizaje le aplica, él es quien genera esta ley de tamizaje y le aplica a él el programa nacional, el programa completo de tamizaje neonatal. Desde allí generarán unos lineamientos administrativos, financieros y entre otras tareas tiene también a cargo el RELAP, que es el registro de laboratorios, en donde pues cada quien tendrá que notificar allí en ese aplicativo de RELAP las pruebas que realiza, de hecho qué pruebas o qué analitos realiza, qué tamiza realmente para que podamos reconocerlos desde instituto. La ley de tamizaje neonatal le otorga al Instituto Nacional una tarea particular respecto a la coordinación de la red de laboratorios. En su rol de dirección de redes en salud pública ya hace como Red Nacional de Laboratorios y Laboratorios Nacionales de Referencia, hacía ya una tarea de articulación con todos los laboratorios, pero la ley le pone una tarea específica respecto a la generación de lineamientos técnicos, estamos abordando específicamente tamizaje neonatal, y disposición de la información que efectúe o que realicen los laboratorios de tamizaje. Es por eso que esta reunión se enmarca en esta parte en específico respecto a la disposición de la información, por eso hicimos ya una capacitación previa hace unos 15 días respecto a toma de muestra y esta se enmarca específicamente en el aplicativo que recogerá toda la información desde los laboratorios. La Supersalud es un actor crítico en el proceso y hace toda la vigilancia específica respecto a la prestación de servicios de salud que hacen todos los actores en los diferentes niveles. Y el sistema colombiano pues también tiene establecidos unos actores que serán los encargados de hacer la prestación de servicios y atención al paciente, donde se incluyen las entidades administradoras de planes de beneficio, EPS y demás, las IPS, y allí están incluidos las redes de laboratorios o los laboratorios clínicos, que serán los encargados, en este caso, los actores principales y fuente del repositorio nacional. También están las direcciones territoriales con unas tareas específicas de seguimiento a la cobertura o más bien a la aplicación de la norma en su población de injerencia y por eso los traemos aquí a colación. Ya entrando específicamente en los sistemas de información y cómo es que el instituto ha venido trabajando en esta parte, en esta construcción de los sistemas de información, pues quiero contarles la experiencia que hemos tenido específicamente en redes especiales. Desarrollamos en el 2016 el sistema de información de hemovigilancia CIEVI
Y a partir de esa construcción entendimos varios procesos de cómo podía hacerse un desarrollo de metodología ágil que nos sirviera para algunos propósitos específicos. Este desarrollo fue específicamente para bancos de sangre y servicios de transfusión y se hizo totalmente in-house en el Instituto Nacional de Salud. Posterior a esa experiencia, entonces, vino COVID, todos conocemos el alcance que ha tenido la pandemia y fue necesario construir entonces un sistema de información que en esencia realmente son dos pequeñitos que están dentro y que se hablan entre ellos, son muy hermanitos, que se denominan SISmuestras. SISmuestras surge en la construcción como sistema de información de los aprendizajes que ya teníamos de CIEVI y de hecho de otro adicional que es Red Data, que es el sistema de información de la red de donación y trasplantes. En SISmuestras lo que hicimos fue hacer un repositorio de pruebas diagnósticas de COVID, tanto de PCR como de pruebas de antígeno y anticuerpo cuando fueron saliendo en su momento. Entonces unimos esfuerzos y generamos estos dos aplicativos que para los usuarios es como si fuera uno, pero tienen dos links de entrada. ¿Qué hemos aprendido de ello? Pues primero, hacer unos softwares hechos a la medida, que sean dinámicos, que nos permitan seguir creciendo de acuerdo a las necesidades, porque siempre las necesidades en los sistemas de información son incrementales, siempre se requiere seguir avanzando en los procesos, siempre a medida que funciona, los usuarios y los administradores de los aplicativos queremos más cosas, queremos que generen mayor información. Tenemos hoy día una superventaja dentro del Instituto Nacional de Salud y es que tenemos ingenieros de sistemas expertos ya en temas técnicos de las redes especiales y me refiero a redes especiales cuando hablo de donación y trasplantes, bancos de sangre y servicios de transfusión, la red de diagnóstico de COVID y hoy día la red de tamizaje neonatal. El quid del asunto, lo que ha hecho que sea diferencial todo este tema es que los dueños del proceso debemos estar involucrados en el equipo que hace el desarrollo de los sistemas de información. Estos desarrollos todos son en línea, hemos aprendido ya a hacerlos en línea, con lo cual se tiene mayor oportunidad en la información y para el desarrollo se han utilizado o hemos establecido una implementación de una metodología ágil para desarrollo de softwares que se denomina Scrum. De pronto algunos de ustedes han tenido oportunidad de acercarse respecto a los términos de Scrum, pero básicamente y en resumen, existían metodologías tradicionales para desarrollo de software donde uno como usuario hacía un requerimiento grande, entregaba a una empresa de software y posteriormente ellos entregaban un desarrollo grande y completo. En metodología ágil Scrum funciona un poquito diferente, ya lo voy a explicar para que sepamos por qué es que nos fuimos por ahí como Instituto Nacional. Otra cosa que hemos aprendido con esta experiencia de CIEVI, incluyo Red Data y SISmuestras, es brindar soporte a los usuarios de dos tipos. Uno es el soporte que le damos técnicamente, es decir, al laboratorio que está cargando la información se le van a generar inquietudes que podemos resolverle técnicamente respecto a las pruebas de tamizaje, etc. Y otro soporte, que es el siguiente nivel, que es el que brindan ya los ingenieros cuando es una falla específica de aplicativo. A partir de esas lecciones aprendidas es que nos fuimos a aplicar esta metodología para el desarrollo de tamizaje. Hoy día todos los aplicativos del instituto están construidos con un link que arranca con HTTPS, que eso significa para los que no somos ingenieros, es un sitio seguro en donde se carga la información, eso quiere decir la S al final del HTTP, es que nos está diciendo que la información está viajando cifrada de un punto al otro para que evitemos que un usuario que no tenga acceso, que no deba usarlo, no deba usar una información privada, tenga acceso a ella. Tenemos unos usuarios controlados, sabemos también los perfiles que le podemos dar a cada quien y pues esa es la experiencia grande que hemos tenido acá. Y manejamos en infraestructura a nivel de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación del Instituto, manejamos en infraestructura bases de datos tanto en pruebas como en producción para manejar dos servidores y cada cosa, cada funcionalidad que ustedes van a ir viendo, primero la tendremos que probar internamente y posterior a que ya estamos seguros que funciona, se expone para los usuarios finales, que son ustedes los invitados a esta reunión. Rápidamente y sin el ánimo de, o sin pretender dar una clase, no soy ingeniera de sistemas, soy profesional de salud, básicamente para que todos sepan cómo funciona, porque el propósito es que todos tengamos adherencia a este nuevo sistema. En Scrum lo que se hace es que uno hace un listado de sueños,
Esos son los requerimientos iniciales. Y a partir de todos los sueños que tengamos, priorizamos unos y hacemos unos trabajos que para el caso de tamizaje son quincenales, es decir, planeamos un sprint, el sprint es el ciclo de trabajo, en donde todo el equipo que esté involucrado va a tener actividades que hacer. Entonces, desde el equipo funcional, que en este caso sería el grupo de genética, más quienes los estamos apoyando, tenemos que hacer tareas y el equipo de ingeniería empezará a hacer un desarrollo de código. Se hace la revisión del sprint, se hace la validación de cada funcionalidad o cada tarea que se ha puesto y si funciona correctamente, si no funciona, se devuelve para que empiece nuevamente el proceso y si funciona, se entrega visible para los usuarios externos, que son los laboratorios en este caso y EPS que entrarán a consultar la información. El propósito de Scrum es hacer trabajos o tareas puntuales en ciclos de 15 días y ir desarrollando cada tarea rápidamente, pero además una de las máximas de la metodología es replicar experiencias exitosas y por eso es que ya hemos seguido esa línea para hacer nuevos desarrollos de nuevos aplicativos con la experiencia ya ganada. Puntualmente, para centrarnos ya en tamizaje neonatal, teníamos claro el diagnóstico de las entradas, tenemos unas IPS que atienden partos y por ende toman muestras. Tenemos unos laboratorios que realizan pruebas de tamizaje que hoy día sabemos están registrados en RELAB y que son los actores iniciales que tendremos que recibirles a ellos la información. ¿Cómo tenemos previsto el recibo de la información? Vía archivos planos cargados en Excel, que serán procesados en los aplicativos y en los servidores que tenemos. El instituto entonces administra y soporta todo el aplicativo, soporta a los usuarios, genera reportes y pues evidentemente tiene que estar todo el tiempo manteniendo la infraestructura, manteniendo los servidores claros y además con una cosa muy importante y es integrando permanentemente otras fuentes que pudieran surgir. De hecho, el repositorio de tamizaje arranca ya con una integración de información que en este momento todavía no la tenemos automatizada, pero ya estamos trabajando en ello para poder hablar con RELAB de forma mucho más fluida y una vez un laboratorio quede registrado en RELAB, nosotros ya podamos generar usuario para la entrada en el aplicativo. ¿Qué salidas esperamos de este aplicativo? Entonces, pues que las IPS puedan revisar los resultados de las muestras que han enviado, pero principalmente que nuestros actores fundamentales son los laboratorios de tamizaje, revisen la información que ellos mismos han cargado, que las entidades territoriales, así como las EAPBs, puedan hacer seguimiento de su población cubierta y unos usuarios nacionales que, por ejemplo, serán Civigila, Ministerio y pues las otras entidades que se requieran en su momento para que tengan acceso a la información que a cada quien le corresponde gestionar. Básicamente, la Coordinación Nacional de la Red de Tamizaje por Laboratorio del Instituto Nacional de Salud ha desarrollado entonces este aplicativo y para poder hacer esta reunión, antes hicimos una fase piloto en la cual invitamos a una red de laboratorios, principalmente nos inclinamos por los laboratorios que participaban ya en el PET de tamizaje de TSH y demás, les dimos unos accesos controlados para que pudieran entrar a probar y a verificar cómo era el cargue de la información. Ya habíamos definido previamente unas variables y cómo iban a jugar precisamente en el cargue de la información. Hicimos esas pruebas ya con usuarios externos, consolidamos unos resultados, configuramos ahora ya los perfiles y estamos listos para dar inicio ahora a la implementación oficial del repositorio de tamizaje neonatal. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer particularmente a los laboratorios que nos apoyaron muy juiciosamente en el piloto, que nos dieron oportunidades de mejora para ir aplicando en el proceso. Entonces, si bien el aplicativo cubre específicamente ya una variable de salida del laboratorio, es claro que en los laboratorios nos movemos con la fase preanalítica, analítica y posanalítica, y será muy importante que todas ellas siempre estén interactuando cuando se cargue el resultado final al repositorio. Es claro también para todos nosotros que los laboratorios en general y en este caso particular de los que hacen tamizaje neonatal deben ofertar unas pruebas, para ello deberán estar habilitados, deberán registrarse en RELAB, que es el aplicativo del Ministerio de Salud, y deberán allí establecer si están haciendo tamizaje básico o tamizaje ampliado. Es claro que esta ley es relativamente nueva, surge antes de la pandemia, pero la época de pandemia hizo que tardáramos un poco más en toda su implementación, pero pues estamos cumpliendo con las tareas que nos corresponden. Después de que el laboratorio oferta esas pruebas,
deberá ya en la fase, digamos, analítica, verificar a través de programas de evaluación externa del desempeño cómo está la calidad de esas pruebas. Una cosa que menciona la norma con claridad y que seguramente surgirán muchas inquietudes para los participantes es, deberán, según la ley, estar acreditados en ONAC con ISO 15189 y deben tener una responsabilidad específica del archivo y custodia de las muestras. Ya respecto a la notificación, que insisto, es el eje central de esta capacitación, nos interesa muchísimo el cargue de los resultados con una calidad en esa información que se está cargando, que esa información sea oportuna y pues efectivamente ahora compartiremos esa custodia de los resultados porque en físico y en el resultado de fuente primaria estará en el laboratorio, pero le corresponde al Instituto Nacional también tener su servidor adaptado para que pueda tener trazabilidad de la información histórica desde el momento en el que ya empiezan los usuarios a cargar información. En esta parte yo les pido mil excusas, no soy la experta en tamizaje, no pertenezco directamente al grupo de genética, apoyo simplemente desde el sistema de información, por lo tanto en estas partes hablaré de modo muy general. Está establecido qué es un tamizaje neonatal básico y qué es un tamizaje neonatal ampliado. Lo que busca el aplicativo es que recoja todo el tamizaje, pero que el laboratorio notifique lo que realmente hace. Ahora, ¿quién es el actor clave para el repositorio? El laboratorio que procesa la muestra. Él indicará quién tomó la muestra, pero es el responsable y es quien tendrá el usuario para el cargue de información. Le corresponde también a cada laboratorio evaluar la calidad de cada muestra de acuerdo al tipo de analito que procesará. Por lo tanto, tendrá que verificar evidentemente si lo que va a utilizar es cordón, si lo que va a utilizar es punción en talón, si lo que va a utilizar es sangre periférica. Mi compañera Dora Roballo en la capacitación de hace 15 días explicaba a profundidad en qué casos y cómo se debe tomar cada muestra, cómo no hacerle daño al bebé, etc. Y el laboratorio que recibe finalmente pues deberá velar porque esa muestra haya sido tomada en óptimas condiciones y de acuerdo a lo que el lineamiento técnico haya mencionado respecto al analito que se vaya a procesar. Pero una cosa súper importante es que será clave y crítico, sobre todo en este caso, en este evento que se manejan, o más bien en esta población que se tiene que cubrir, la oportunidad es crítica para ese manejo de ese paciente, de ese recién nacido, porque también lo explicaba mi compañera Dora Roballo, ese manejo será crítico para el desenlace o para la calidad de vida que ese neonato tenga a futuro. Ya mencioné esta parte, sin embargo, insisto, es clave que los laboratorios no podemos desde el aplicativo habilitarle un acceso a un laboratorio que no cumpla con estar habilitado y estar inscrito en RELAB. Adicional, se está manejando en paralelo el tema de generar los lineamientos técnicos para que la red de laboratorios cada vez esté más armonizada y unificada respecto al procesamiento. La participación en programas de evaluación externa de desempeño, que también es una de las cosas críticas y sabemos que genera mucha inquietud. A la fecha sería bastante utópico pensar que todos los laboratorios que ya están registrados en RELAB tengan acreditación. Sabemos que es un proceso que requiere muchas fases, pero sí debe empezarse un alistamiento, una preparación para apuntarle a esa acreditación, porque es lo que al final la norma pide y pues lo que busca claramente es cumplir con los criterios de calidad respecto al diagnóstico de estos eventos. Ahora bien, respecto a la competencia en la calidad posanalítica, todo esto ha sido lo preanalítico, lo analítico y ahora hablamos de lo posanalítico. No es solamente la emisión de un resultado al paciente como tal, que es la normalidad de un laboratorio clínico, pues por naturaleza es de su esencia, entregar un resultado para que forme parte del apoyo diagnóstico de un paciente. En este caso, adicional a eso, será necesario cargar esa información para visibilizar esos resultados y para poder visibilizar que ese laboratorio sí está participando o que es uno de los laboratorios que está gestionando el tamizaje neonatal. Y para eso es que hicimos este aplicativo, para dar visibilidad justamente de los resultados y para mejorar la gestión de una manera oportuna en esta población. El alcance entonces del aplicativo es que sea un repositorio nacional de resultados de pruebas de tamizaje neonatal. Insisto, esto básicamente aprendiendo mucho de la experiencia que nos deja COVID. Por fortuna, COVID nos deja muchas experiencias positivas también ganadas. Han sido cosas muy duras las que hemos tenido que enfrentar como población general,
pero también hay muchas oportunidades valiosas y unos aprendizajes críticos. Ya aprendimos a hacer un repositorio nacional de pruebas COVID. Tenemos a muchos usuarios cargando permanentemente con un tráfico súper importante, por lo tanto, estamos seguros que en tamizaje neonatal nos va a funcionar bien. Parte de lo que aprendimos en este repositorio es a casarnos con variables, si me permiten el término casarnos, pero más bien inclinarnos por variables que le permitan con facilidad a los usuarios cargar la información y que le permita a los tomadores de decisiones acceder a esa información, pero sin desgastar realmente pues nada, porque sabemos también que ustedes tienen muchas tareas que hacer, sabemos que ustedes están en la rutina haciendo mil cosas y lo que menos quieren es tener que cumplir con más tareas y diligenciar o duplicar tareas o reprocesar información. Por lo tanto, lo que hemos procurado es que tengamos una herramienta que apoye la toma de decisiones, que nos dé oportunidad en el diagnóstico y seguimiento de pacientes, pero además que nos permite integrar a los actores y que visibilice que este tamizaje neonatal es una cosa clave para la población colombiana y para el futuro de nuestra población especialmente. Por lo tanto, el aplicativo forma parte de la vigilancia integral del tamizaje neonatal en Colombia. Quiero dejar claro que el programa completo no le corresponde al instituto. El instituto solamente responde en la parte bueno, el instituto en la parte específica de laboratorios, que es donde estamos inclinados acá, pues responderá en ese bracito. Le corresponde en este lado la coordinación de la red de laboratorios, pero además se tiene que integrar, por ejemplo, con Civigila, que hace ya una vigilancia de evento, de notificación de evento rutinario. Entonces, estos dos se tendrán que hablar. Pero también este aplicativo tiene que interactuar, como ya lo mencionaba, hoy día con Ministerio de Salud a través de RELAP, pero el sueño que tenemos es que también se integre con otras fuentes de información a futuro. Hay que soñar y estos aplicativos en este tipo de desarrollos nos permiten soñar justamente. Nos permiten soñar, por ejemplo, con integrarnos con a futuro cuenta de alto costo para saber si este niño que requería tratamiento realmente está entrando rápidamente en tratamiento o no, si la cuenta ya lo tiene mapeado o no, para poder retroalimentar rápidamente. Eso hoy día todavía no existe porque primero, y perdónenme la expresión coloquial, primero uno gatea, luego camina y luego corre, más en este caso sí que funciona. Entonces lo primero es entregar el aplicativo como hoy lo estamos haciendo, luego ir mejorando calidad del dato porque esto tendrá un proceso de implementación y adherencia y posteriormente a ello, cuando ya lo tengamos robusto, que esperamos sea en muy poco tiempo, ya podamos empezar a soñar con esta integración con otras fuentes. ¿Cómo se accede al aplicativo? Hemos dispuesto entonces en la página web del instituto www.ins.gov.co un espacio en el banner inferior, ustedes lo van a encontrar, se llama reportar información, ustedes dan clic allí y les aparecerá un recuadro que dice repositorio tamizaje TZN. Cuando ustedes dan clic allí, básicamente, y esta cascada pues se va organizando y van saliendo cada vez más aplicativos en línea. Cuando ustedes ingresan, lo que va a aparecer es esto, un cuadro en donde les damos la bienvenida. El ingreso, insisto, es un sitio controlado HTTPS, precisamente para tener la información cifrada punta a punta. El usuario y contraseña, por lo pronto, será entregado desde el Instituto Nacional de Salud. Un profesional del instituto les enviará a ustedes, ya les vamos a decir cómo, el usuario y la contraseña. ¿Qué es importante? Que cada quien se loguee. Por lo pronto y por ahora, en el momento de implementación, no es factible que ustedes cambien la contraseña. Por lo pronto lo tenemos que hacer directamente desde instituto, pero posteriormente pues se habilitará esta opción. Cuando ustedes tienen su usuario y su contraseña y dan el clic en el CAPTCHA precisamente para identificar que no es un acceso automático hecho por un bot, ingresan al aplicativo, encontrarán unas instrucciones generales. Agradecemos muchísimo estar revisando permanentemente las instrucciones generales que el aplicativo da. Quisimos que fuera un aplicativo tremendamente intuitivo, por lo tanto tiene básicamente dos botones en este instante, bueno, tres, uno de inicio, uno de carga de resultados y una de consulta de resultados. Carga de resultados es ustedes cargan sus resultados y consulta, ven lo que han cargado. Perdón. Tenemos resaltado en color
los sitios en donde ustedes separan y dan clic para que genere, por ejemplo, el catálogo de variables, que ustedes lo puedan exportar y revisar, les genere el link de las IPS que están habilitadas en el país y que podrían enviar una muestra y que les permita descargar las plantillas de importación. Una recomendación principal es siempre guiarse por las instrucciones que están aquí y siempre descargar catálogo directamente desde el aplicativo junto con la plantilla. Hemos dispuesto para los usuarios de tamizaje neonatal por laboratorio un canal de comunicación permanente con ustedes que es soportetamizaje@ins.gov.co. A través de este correo lo que esperamos es poder brindarles el acompañamiento que se requiera, pero además pues siempre estaremos atentos todos quienes formamos parte del equipo para apoyar lo que se requiera. En recomendaciones generales, ¿qué se necesita en cualquier sistema de información? Y en este, pues con mayor veras se necesita calidad de la información. El responsable entonces de la información que está notificando es quien la genera, es decir, la fuente, en este caso el laboratorio que está cargando la información será el responsable de la calidad del dato. Eso quiere decir, el instituto es, como su nombre lo dice, un repositorio, pero la calidad del dato dependerá de cada quien que lo ha ido cargando. Será muy importante ir haciendo verificación de la adherencia que tenemos versus los lineamientos y algoritmos que se definan para tamizaje y confirmación neonatal. Muy crítico e importante la oportunidad de la notificación. Esto no es una estadística, es un mecanismo de gestión precisamente para poder rápidamente actuar, verificar cobertura de tamizaje, verificar oportunidad en diagnóstico, oportunidad en tratamiento. Por lo tanto, no se espera que hayan cargues mensuales, sino que se esperan cargues diarios y lo más frecuentes posibles para el laboratorio. La información debe ser cargada en archivos Excel. Solo se permite en formatos de 2010 o superior, porque ya las versiones anteriores a Excel o de Office suelen ser un poco más difíciles y configuradas un poquito diferente. Es importante seguir esta instrucción. Cada fila en el registro corresponde a una muestra. Es decir, que un paciente puede tener varios registros porque puede ser que le tomaron una muestra de sangre de cordón, una de sangre periférica, una de talón, y cada una de esas filas corresponderá a una muestra de ese paciente. Adicional, hay unas variables específicas para cargar los resultados de las pruebas efectuadas. Debe registrarse, y esto es una cosa que se definió con el equipo técnico de genética del instituto, debe registrarse en cada caso la interpretación final de cada prueba de acuerdo a lo que ya internamente se definirá y profundamente en lo técnico tendrán unos lineamientos y unos algoritmos para definir, por ejemplo, que a partir de X punto de corte se considere probable o confirmado un caso y a partir de X punto de corte hacia abajo se descarte un posible caso. Pero para el aplicativo, la respuesta, más bien la variable, debe ser denominada solamente con esa interpretación final y ya lo vamos a ver. En cada caso, siempre deberá cumplirse con el lineamiento técnico que se defina para el procesamiento de las muestras. Importante, y esto, aunque parece que es el último punto, es lo más crítico para nosotros, es que pues el Instituto Nacional de Salud, como autoridad en salud pública, siempre se mueve con variables de tiempo, lugar y persona, que es la triada epidemiológica que nos interesa. Y en este caso, esa persona será ese neonato al que le están tomando la muestra. Nos interesa el lugar de donde se está tomando la muestra, quién la está procesando, nos permite eso también mapearlo. Y el tiempo aquí sí que es crítico porque esas oportunidades, esos días que están contando entre un proceso y otro, serán cruciales para el desenlace de este paciente. Respecto a las variables específicas que recoge el aplicativo, ¿con cuáles nos decantamos? ¿Con cuáles nos quedamos? Nos quedamos con unos datos básicos demográficos. Este es el catálogo cuando ustedes lo exporten en Excel. Esto es parte de la imagen que van a ver. Se están pidiendo varias fechas dentro de cada registro de cada muestra que ustedes van a cargar. Siempre las fechas deben cargarse en formato texto. Entonces, cada vez que ustedes entren, verán que la plantilla ya viene predeterminada para que ustedes la diligencien en formato texto, con 2 caracteres para el día, 2 para el mes y 4 para el año. Esto es muy importante porque si, por ejemplo, es 1 de marzo del 2022, tendrán que poner dentro del registro 01/03/2022. ¿Qué fechas se están pidiendo? Se pide fecha de toma,
fecha de nacimiento, fecha del envío de esa muestra desde la IPS que toma hasta el laboratorio que recibe, fecha en la que el laboratorio recibe y fecha de resultado. Existen otras fechas o una fecha adicional que ustedes no van a registrar, pero que el aplicativo sí va a registrar y es la fecha en la que ustedes cargan la información. Entonces aquí pues uno ya empieza a identificar que van a salir algunos indicadores de acá. Entre unos días y otros tendrán que medirse las oportunidades entre cuándo nació y cuándo se le tomó la muestra, cuándo se envió finalmente respecto al nacimiento, cuándo se recibió esa muestra, etc. Todos los indicadores que son críticos. Para que el sistema funcione y pueda tener visibilidad cada actor, los municipios, el municipio donde se toma la muestra está codificado de acuerdo a la División Política Administrativa de Colombia y para ello, cuando ustedes exporten el catálogo de variables, encontrarán una hoja que dice códigos Divipola. Es decir, que si el municipio se entiende como muestra tomada en Medellín, entonces el código Divipola que corresponde, el laboratorio no deberá poner Medellín, sino que debe poner el código que es 05001. Esos códigos están aquí descritos. Respecto a la calidad del dato, que para el sistema será una llave que generará como un mecanismo de validación, tenemos unos trazadores mínimos, que es el número y tipo de documento de la materna, porque entendemos que un recién nacido será identificado con los datos de su mamá inicialmente, pero ese número de la mamá tendrá que ir seguido del número de hijo o del número del nacido vivo, más un número de muestra en cada laboratorio. Es decir, un código que cada laboratorio siempre tiene como identificador interno para trazar a cada una de sus muestras. Entonces, como cada laboratorio tiene ese número, esos serán nuestros trazadores. Una vez se construye esa llave con cada muestra, no permitirá duplicidad en los datos. Eso quiere decir que si, por ejemplo, al niño recién nacido, 123-1, le tomaron 3 muestras, pues cada una de esas muestras seguramente estará identificada con un diferenciador del código que se le asigna en el laboratorio y por ende tendrá que ir identificada con ese mismo código para que no se nos genere duplicidad en las muestras y en los registros. Respecto a la IPS que toma la muestra, tampoco permite el aplicativo que se cargue una palabra en el código de la IPS, porque imaginen ustedes cuántas instituciones tenemos con el mismo nombre. Por ejemplo, San Vicente de Paúl, pues tenemos bastantes. Entonces, se pide el código de IPS de la habilitación. Esos códigos están en un link que dentro del aplicativo ustedes dan clic y les sale una nueva hojita en donde podrán buscar con control F, podrán buscar la IPS, perdón, que les acaba de mandar la muestra. El sexo pues hace referencia al recién nacido. La EPS y el régimen serán muy importantes porque es el seguimiento. Recuerden que la EPS o la EAPB hará a ese paciente. El tipo de muestra que le permite el aplicativo cargar es cordón, talón o sangre periférica, dependiendo del caso y dependiendo del tipo de prueba que se va a hacer. Tiene previsto un espacio de observaciones, que es en el que ustedes podrán poner las claridades que quieran. Y hemos marcado qué variables son obligatorias y qué variables no lo son para que no bloquee el cargue. Insisto, las respuestas son cualitativas, siempre posteriores a la interpretación de los criterios de decisión, que podrán ser por inserto, por lineamiento técnico, por unificación de criterio, por consenso entre expertos. Eso es parte de lo que no me corresponde directamente mencionar. Lo hará pues el grupo de genética, pero básicamente lo que deben cargar en el aplicativo es si el caso es probable, si es confirmado, que se entendería el confirmado solamente se puede cargar a partir de que es una segunda muestra. No informativo, que en realidad se abrió como una posibilidad para esas muestras que no permiten tomar una decisión respecto a si es o no es, y eso implicará en los casos en los que tengamos resultados no informativos, pues que el aplicativo se quedará esperando una siguiente muestra para poder tomar una decisión de probable o descartado, y el descartado que podrá ser en primera o segunda muestra. El tipo de prueba se clasificó de acuerdo al evento de tamizaje. Entonces aquí están resumidos los tipos de pruebas, cómo quedaron, cómo quedó cargada la sigla dentro del aplicativo y a qué evento está respondiendo en cada caso. Con esto se espera dar respuesta justamente al tamizaje ampliado, pero
tranquilos. Sabemos que no todos los laboratorios harán todas las pruebas de tamizaje ampliado. Sin embargo, si yo soy un laboratorio que solamente hace TSH, pues cargaré solamente TSH. Si yo hago TSH y T4 libre, pues cargaré los dos y así sucesivamente iré cargando. Insisto, para cada caso, por ejemplo, en TSH se contestará TSH probable, T4 descartado, biotina descartado, etc. en cada muestra. Siempre recuerden, vamos a estar allí disponibles en soporte tamizaje para brindarles acompañamiento. Estas dos variables que están aquí al final, tipo de documento del recién nacido y número del documento del recién nacido, no son obligatorias, pero están allí previstas al final de la plantilla porque se entiende que puede existir la posibilidad de que en una segunda muestra de un recién nacido, ese recién nacido ya se encuentre registrado. Por lo tanto, puede que ya tengamos datos de ese recién nacido y sería muy importante poder poner esos datos si se tienen, el tipo de documento y el número asignado a ese recién nacido si ya está registrado, precisamente para que luego pueda hacérsele seguimiento ya a él como individuo y como paciente. En general, lo que esperamos es que sea un aplicativo lo suficientemente intuitivo para que todos puedan cargar la información de manera relativamente sencilla. Cuando usted cargue la información, el aplicativo le generará un aviso que dice base de muestras cargada exitosamente y usted podrá exportar la información. En caso de que tenga alguna falla, el aplicativo debería decirle en qué fila, en qué celda del Excel está la falla y por qué no corresponde, por qué no la puede cargar el aplicativo. ¿En qué casos nos va a ocurrir eso? Por ejemplo, si en EPS usted coloca, por poner un ejemplo X hipotético, voy a cargar una muestra de compensar y resulta que escribo la palabra compensar y no utilizo el código, pues el aplicativo no logra reconocer esa información y le va a decir en la celda H11, por ejemplo, tiene un error porque PS no la reconozco. Entonces usted se devuelve a la plantilla, ajusta el dato y lo podrá cargar exitosamente. En general, importante tener presente que cada laboratorio es la fuente base de información. Es crucial entonces que antes de cargar la información se revise cuidadosamente todo lo que se está cargando para que el dato sea lo más fidedigno. Recuerden que es un repositorio, pero que expondrá la información a las EPS, también con un acceso controlado para las EPS. Todas las fechas deben manejarse con formato texto, 2 dígitos para día, 2 dígitos para mes, 4 para año, ya lo había mencionado. Importante para la definición de resultados tener en cuenta los protocolos de vigilancia y el lineamiento técnico que se genere con el consenso de expertos y demás. Y dado que cada laboratorio emplea un número único para cada muestra que procesa, es importante que siempre tenga ese código previsto para cargar la información. Todas las retroalimentaciones para nosotros serán muy valiosas y muy importantes, por lo tanto, insistimos, este es el canal que tenemos abierto para ustedes, soportetamizaje@ins.gov.co, para poder desde allí verificar qué podemos hacer para acompañar el proceso. En este instante, a la fecha, o sea, hoy que lanzamos este aplicativo, el aplicativo de tamizaje neonatal cuenta en este instante con 111 laboratorios creados ya dentro del aplicativo. ¿Por qué 111? Esto es a partir del informe que RELAB nos entregó el 25 de marzo del 2022 y que por ahora tendrá periodicidad semanal, es decir, que se actualizará este siguiente viernes. Esos laboratorios ya están habilitados para cargar información y para verificar los resultados que han cargado, la calidad del dato y verificar la oportunidad de la notificación. Hemos creado 94 usuarios o 94 EAPBs con acceso al aplicativo entre subsidiados y contributivos, es decir, por ejemplo, Sura tendrá acceso para ver subsidiado y contributivo. Importante que cuando el laboratorio carga con un código de una EPS, eso es lo que hace que la EPS pueda ver a su población. Es decir, la EPS no es que entre y vea una base nacional, no. Él ve lo que todo el país ha cargado, pero que se cargó con ese código de la EPS. Es decir, la EPS Sura solo podrá ver a Sura, la EPS, no sé, Alianza Salud solo podrá ver lo de Alianza Salud, etc. El propósito es que las EPS consulten como mínimo una vez a la semana lo que se está cargando en el repositorio. Eso mientras que vamos en fase de implementación, pero la idea es que como ellos son los principales gestores del paciente, deben hacer seguimiento mucho más oportuno a su población atendida.
Es decir, que el repositorio es una herramienta nuevamente para la toma de decisiones. El departamento, la dirección territorial, tendrá también acceso. En este instante todavía no hemos habilitado ese acceso, pero está pendiente y ya en breve lo haremos, porque el propósito es que cada dirección territorial pueda hacer seguimiento tanto de los laboratorios que están cargando como de la población que esté cubierta su población de área de injerencia esté cubierta allí. Tenemos ya previsto unos usuarios de consulta nacional. Por ahora, esos usuarios están delimitados solamente al interior del Instituto Nacional de Salud, dado que estamos en fase de implementación, pero posteriormente, pues tendrán que ser abiertos a ministerio y demás autoridades. En este instante, hemos creado de manera predeterminada ya a los usuarios, laboratorios y EPS principalmente. Sin embargo, la creación de usuarios puede ser incremental. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que un laboratorio tenga un usuario de cargue, pero nos pida que quiere otro usuario para verificar la información que se carga. Entonces, por ejemplo, si un laboratorio es muy grande y tiene una coordinación de laboratorio, pero además le entrega la función de reportar la información al aplicativo a X profesional, pues el coordinador estará muy interesado en entrar periódicamente a ver qué información se está cargando. Entonces, ¿se pueden pedir más usuarios? Sí, por ahora está predeterminado un usuario por laboratorio, pero posteriormente nos podrán solicitar mayor creación. Nos interesa para la creación de usuarios tener claramente identificado el nombre de la institución a la cual pertenece el usuario, el nombre del usuario porque será personalizado, es decir, cada y profesional o cada individuo tendrá su usuario y por lo mismo, si un laboratorio nos dice, se fue esta persona, ya no trabaja en mi laboratorio, por favor inactiven ese usuario, nos tendrá que notificar para poderlo cerrar. Nos interesa de esa persona a la que le vamos a crear el usuario vinculado a un laboratorio, los datos de contacto, el email y el celular de esa persona. Desde soporte de tamizaje@ins.gov.co enviaremos una solicitud a los 111 laboratorios o los que vayan entrando porque RELAP nos vaya notificando, en donde les pediremos estos datos para poderles a vuelta de correo entregar a cada quien el usuario y la contraseña que ya fue creada dentro del aplicativo. Quiero contarles, pues este no es un trabajo de una sola persona, claramente somos muchas personas trabajando allí. En este equipo está conformado por profesionales del Grupo del Laboratorio Nacional de Referencia de Genética, principalmente por el doctor Antonio Bermúdez, que en este momento ya se encuentra gozando de su pensión, sin embargo es el autor principal del sistema y entiendo que nos está acompañando en esta reunión ad honorem, pero pues que le agradecemos muchísimo habernos apoyado precisamente para poder crear esta herramienta que creemos es muy valiosa para el país. Entonces, un agradecimiento además al doctor Bermúdez, que además tendrá que ad honorem seguir con nosotros apoyándonos en otras tareas. Están la doctora Francia Patricia Correa, el doctor Regui García, la doctora Dora Roballo, y le pido excusas al laboratorio de referencia de genética si se me escapa alguien en el nombre. Este desarrollo ha sido posible gracias a dos ingenieros de sistemas que están en este instante trabajando hombro a hombro con nosotros, que son la ingeniera Lina Morales y el ingeniero Daiber Aragón, que son quienes nos apoyan de manera permanente en las funcionalidades y pruebas del aplicativo. Y estamos apoyando desde los sistemas de información de redes especiales dos profesionales, mi compañera Joana Cifuentes y quien les habla María Isabel Bermúdez, que estamos allí de manera permanente acompañando el proceso. Estamos convencidos de esto, es que el laboratorio o el trabajo que hace cada laboratorio de tamizaje es muy valioso, que todos estamos trabajando para mejorar las condiciones de vida de una población que de verdad nos necesita porque es el futuro del país. Por lo tanto, desde ya agradecemos todos los esfuerzos que ustedes hagan para adherirse y querer a esta herramienta. Esperamos contar con una herramienta muy útil para Colombia y desde ya les agradecemos todo el apoyo. A partir de este momento, entonces, abrimos el espacio y la sección de preguntas para que ustedes puedan interactuar, para lo cual logísticamente les agradecería que vayan levantando la manito para poder entregarles o para poder habilitarles el micrófono. Si me permiten, antes de entregar la palabra, voy a revisar en el chat si han surgido inquietudes. Lo primero es recordarles antes de las inquietudes que tenemos el link de asistencia en el chat para que lo tengan allí presente. Vigilancia Epidemiológica Clínica 94 nos dice buenos días, tengo una duda. ¿Se van a subir absolutamente todos los recién nacidos a los que se les tome, por ejemplo, TSH o solo los que tengan alterado, puesto que si vigilan se reportan solo los alterados? Gracias por esa pregunta. El propósito es que se suban todos.
Por eso está prevista la opción de descartado, porque el propósito es que se suba toda la información posible precisamente para que nos quede pues la forma de medir cobertura, porque a futuro también se necesitará verificar, por ejemplo, contra fuentes como DANE o como Ministerio, la fuente de nacidos vivos, porque el propósito de la ley de tamizaje es que al 100% de los niños que nazcan en Colombia se les realice el tamizaje ampliado. Por lo tanto, paulatinamente iremos haciendo cruces y por eso es que es muy importante reportar a todos los niños que se les haga tamizaje. La doctora Diana Cuña dice, doctora, como les muestra, se van corriendo por días, ¿cómo se hace el cargue? Se carga, insisto, desde el laboratorio que procesa. Por ello, el laboratorio que procesa debe contar la verdad de lo que ha ocurrido, es decir, cuándo realmente se tomó la muestra, cuándo realmente se la enviaron y cuándo él la recibe, cuándo él la procesa y cuándo él entrega resultados, pues finalmente al propósito. No sé si Diana con esto contesto la inquietud, quedó muy atenta. El doctor Luis Alejandro Barrera dice, felicitaciones, excelente que tengamos una herramienta muy bien lograda, pero ¿qué hay de la resolución sobre las pruebas que son obligatorias en todos los recién nacidos y en qué va lo de la progresividad? ¿Se puede contestar después de las otras presentaciones si es el caso? Pues la verdad es que, insisto, de parte del instituto estamos procurando cumplir con todas las tareas que nos corresponden y creemos, doctor Luis Alejandro, que tal como usted lo menciona, seguramente es necesario contar con mayor apoyo normativo. Por lo tanto, el tener el repositorio permite visibilizar muchas cosas y visibilizar el esfuerzo que se está haciendo y por lo mismo es que es muy importante que todos los laboratorios ya entren a hacer la información, a cargar, perdón, la información. La doctora Diana Cuña nuevamente dice, ¿cuánto es el plazo máximo para la entrega de resultados? Pues para la entrega como tal, pues ustedes lo tendrán definido, me imagino, de acuerdo a los lineamientos técnicos que se prevean al interior. Si la pregunta es para el cargue de información en el aplicativo, que de hecho creo que lo menciona el doctor Diego Ruiz, ¿cuántos días tengo para hacer el reporte en caso de que no lo realice a diario? El propósito es que se haga el cargue de la manera más oportuna posible. Ideal, como mínimo a diario. Es decir, si yo a diario proceso, pues cargo a diario. Como menciona el doctor Diego Ruiz, pues si es que no proceso, por ejemplo, a diario, sino que, no sé, permito que se reciban tantas muestras y yo proceso, o esta semana no procesé y la siguiente sí, en el momento en el que procesa es cuando debe cargar la información. Pero con esto, dar la claridad. La doctora Dayana tiene una inquietud. Doctora, te abro en este instante el micrófono. Por favor, habilitas y te escuchamos. Doctora Dayana. Sí, señora, buenos días. Muchas Hola, gracias. ¿cómo estás? Muchas gracias por esta capacitación. Tengo varias preguntas que me surgen también porque nosotros pues participamos parcialmente del piloto realizado y es porque tuvimos varias dificultades con la IPS que nos remiten las muestras. Entonces, se nos ha presentado, por ejemplo, la situación de que se carga la información en el aplicativo cuando se procesan las muestras y a los 2 días o 3 días solicitan que se haga cambio del nombre del paciente porque ellos lo registraron mal y nos toca a nosotros corregirlo. Esas correcciones, ¿cómo las hacemos nosotros en el aplicativo si ya hemos subido las muestras? Es una muy buena pregunta. Por lo pronto, y como en la mayoría de los aplicativos hemos tenido que vivir esta experiencia, siempre nos pasa porque pues todos los procesos dependen de humanos, todos somos humanos y los humanos cometemos este tipo de errores de, no sé, pusimos Ano y era Ana, pusimos Claudio y era, no sé, otras cosas así. Entonces, por ahora, por lo pronto, en el momento de arranque e implementación, solamente se pueden hacer los ajustes vía soporte tamizaje, pero posteriormente iremos trabajando para que ustedes mismos puedan gestionar esos ajustes. Pero por ahora se controla el acceso de parte desde el administrador. Entonces, cuando ustedes tengan ese tipo de solicitudes y la información ya fue cargada, entiendo la situación y pues es lógico y nos pasa, insisto, en todos los aplicativos, pero en la fase de arranque será necesario que ustedes nos comuniquen vía soporte tamizaje@ins.gov.co ese tipo de incidencias para nosotros poder hacer el ajuste respectivo. Ok, entonces si la segunda muestra, por ejemplo, se hace para una confirmatoria,
y hay que ingresar una siguiente línea para ese mismo niño, pero ya nos envían el nombre del niño y el documento de identidad. Eso no genera, ¿cómo mantenemos, digamos, la unión entre un dato y el otro? Porque el primer dato aparece como hijo de, y el nombre de la mamá, y el segundo ya va a aparecer con un nombre de un niño y un documento de identidad distinto. Tendríamos entonces nosotros que generar el mismo número interno de caso para que eso quedara, digamos, correlacionado, porque, por ejemplo, nosotros cada vez que recibimos una muestra, se genera un código diferente para esa muestra, independientemente de que sea confirmatoria o no, porque lo seguimos es a través del número de identificación de la mamá. Ujú. Pero en este caso, pues me queda ahí la duda cómo sería para mantener el enlace entre ese primer dato que no tiene nombre, que tiene la identificación de la mamá, y el segundo dato que ya llevaría el nombre del niño y el registro civil del niño. Para nosotros, y tienes toda la razón, para nosotros esto fue el mayor reto, para serte muy honesta, fue uno de los grandes retos en este aplicativo es justamente esa identificación, porque en los demás normalmente es una persona adulta, digamos en donación de sangre son adultos, en COVID la mayoría, es muy poco común que a un recién nacido se le practique una prueba de COVID, pero ese fue el gran reto. Entonces, por ejemplo, lo que tú mencionas, está previsto que esa segunda muestra tendrá un ID del laboratorio diferente, o sea, tendrá un código asignado en el laboratorio, tal como tú lo mencionas, que funciona diferente porque el laboratorio para trazar esa segunda muestra le pondrá un código interno diferente. Sí. Necesitamos que esa segunda muestra siga manteniendo el trazador, Doc, para responder a la pregunta, sigue siendo el número de la materna con el número del nacido vivo, pero a Ah, este último caso se le suma ese número del nacido vivo que ya ahora tiene un registro. ¿Me ah, explico? Entonces va aumentando información, pero el trazador necesariamente será el número de la mamá con el número del nacido vivo en los dos casos. Entonces en el segundo ya tiene registro civil, sí, pero necesitamos que siga jalando el número de la materna porque es la forma en la que nosotros vamos a poder verificar. Con respecto al nombre, muy seguramente será el reto y voy a ser muy honesta, dado que estamos en arranque, esa validación no puede ser tan extrema de punta a punta que bloquee al final al cargo. O sea, por ejemplo, si te ponemos una validación que diga 123 raya 1, hijo de Vicente García, y en realidad no era Vicente, sino que era María García, en la siguiente vez que tú lo vayas a cargar 123 raya 1, le pondrás María García. En este instante no hay ninguna validación dentro del aplicativo que te bloquee el cargue porque no lo estás poniendo con el mismo nombre. No sé si con eso me explico. Haremos el ajuste, tendremos que trabajar muy duro en calidad del dato porque es lo normal en una fase de arranque de implementación, pero pues a futuro se irán haciendo ya las validaciones de acuerdo a lo que el mismo aplicativo nos vaya mostrando. No sé si con eso contesto, Doc, la inquietud. señora, y me queda una última inquietud. En el Señora. listado de las EPS para saber cuándo hay unos códigos que son para la EPS cuando el régimen es subsidiado y cuando es contributivo. Señora. Sin embargo, una de las EPS, nosotros recibimos las muestras de un laboratorio y este laboratorio nos manda muestras de una EPS que es subsidiado y contributivo, pero en subsidiado hay dos códigos diferentes y finalmente pues no sabemos, pues nosotros como laboratorio no tenemos acceso directamente a ese código, exactamente cuál es el código, cuál de los dos de subsidiado es el que hay que poner ahí, cómo hacemos nosotros para saber cuál es realmente el código, porque yo dudo mucho que la mamá se sepa el código de De la acuerdo, EPS. de acuerdo. Exactamente. ¿Cómo hacemos Doc, para en saber? el catálogo de variables nosotros hemos previsto una hoja en donde están las EPS con nombre y código para que se seleccione el código. Aprendimos una lección, realmente eso que tú nos estás mencionando es una cosa que nos costó mucho en todos los demás aplicativos y que ya la aprendimos y que es la parte de la ventaja con la que nace el repositorio y es que tiene un montón de lecciones aprendidas. Entonces, en este listado vas a encontrar solamente 94 EPS que las puedes filtrar muy fácil por nombre, o sea, tiene un primer filtro que tú la buscas por nombre y ahí te saldrán los dos códigos que él tiene previstos, contributivo y subsidiado. Pero es que Precisamente, la EPS que nosotros tenemos tiene dos códigos diferentes sí, para subsidiado, o sea, tiene tres, uno para contributivo y dos para ajá, subsidiado, entonces de no acuerdo. sabemos. Sin embargo, Doc, así tú escojas uno de ellos. Digamos que, claro, para nosotros como laboratorio es difícil saber y con cuál de estos me quedo, ¿sí? O sea, con cuál de ellos es. Entonces, lo que hicimos fue que para la EPS, todo lo que tenga sus tres códigos, en este caso, él visibilizará esa información. Lo que Ah, nos ha pasado históricamente es que, por ejemplo,
Las EPS después nos van a escribir, eso va a pasar con seguridad, nos van a escribir, nos dicen, vea, cámbiame este paciente porque no es subsidiado sino contributivo o viceversa, lo que sea. Y nosotros tendremos que ir haciendo los ajustes, insisto, en esa primera fase. Pero por lo pronto, y por eso puse como el ejemplo, voy a poner, discúlpame que de pronto utilice siempre el mismo sesgo, pero es porque se me queda el nombre, no sé, digamos, nueva EPS. Nueva EPS tiene contributivo y subsidiado. Sin embargo, el usuario que hemos creado para Nueva EPS le permite ver las dos poblaciones, los dos códigos, ¿me explico? Entonces, eso facilita de alguna manera la consulta para que le alivianemos presión al laboratorio de que, ¿y qué pasa si escogí mal un código? Si escoges cualquiera de los 3 códigos que le corresponden a esa EPS, la EPS igual lo va a poder ver. Ah, perfecto. Ujú. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Con mucho gusto. La doctora Diana Cuña levantó la manito. Adelante. Ah, perdóname, ya te habilitó el micrófono. Ya tienes el micrófono habilitado para que puedas participar. Hola doctora, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Estamos aquí con el grupo de trabajo y seguimos con la duda de que como nosotros corremos por días determinados cada prueba, Ujú. entonces al momento del cargue, que es del mismo paciente, por ejemplo, el lunes se procesa PKU, el martes IRT y así sucesivamente. Entonces ese mismo día hacemos el cargue de la prueba porque entonces van a quedar pendientes el resto de pruebas del paciente. Ah, ya entendí. O sea, en cada día hacen un analito diferente. Sí, ¿Cierto? correcto, sí señora. Sí. La idea en ese caso sería poder ir complementando información porque les debería permitir incrementar información. Te voy a ser muy sincera, Doc, no lo habíamos previsto de esta manera, sin embargo, sería muy valioso para nosotros esa experiencia que ustedes tengan, por ejemplo, en cargar. Sería muy importante para nosotros si pudiéramos tener ese ejercicio con ustedes de cargar un día, por ejemplo, TSHs, al día siguiente de ese mismo paciente en esa misma plantilla, sumarle el siguiente analito y así sucesivamente. Entonces, no sé si pudiera tener acceso, si tú me regalaras vía chat o a través de mi correo electrónico personal, o pues institucional, pero el mío propio, me regalaras tus datos para que pudiéramos hacer un seguimiento súper puntual de ese caso antes de, o sea, con datos ya reales, pero poder verificar si sí nos va a hacer el incremento de información. O sea, que si al Sí, mismo niño en la misma línea le pones TSH y luego en esa misma línea sumas T4, pues que sí lo vaya aumentando. Me parecería muy importante si tú pudieras darnos esa experiencia. Yo ya escribo, o no sé si mi compañera Joana me puede hacer el favor de escribir en el chat mi correo electrónico para sí. que por favor me escribas. Voy a escribirle, doctora, la líder del proceso acá en el Hospital Moncaleano de Neiva es la doctora Rocío Barreiro. Entonces aquí en el chat voy a escribir el nombre de ella, el correo de ella para que por intermedio de ella se haga Perfecto, la trazabilidad. perfecto. Y le agradezco a mi compañera Joana, tomemos nota del caso. Listo, Y doctora. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, doctora, qué pena su correo. mbermudez@ins.gov.co. Listo, muchas gracias, buen día. A ustedes. No sé si aparte de la doctora Diana había otra manito levantada, pero ya la bajaron. No sé si de repente porque ya se contestó la inquietud. Voy a leer el chat mientras que nos vuelven a verificar si ya leo el chat y ya en un segundo le doy la palabra a la doctora Ana Rubio. La doctora Liliana dice muchas gracias por la creación de una herramienta tecnológica, perdón, tecnológica que nos va a mejorar la información respecto a todas las patologías del recién nacido. ¿Cuál es la función principal de los laboratorios de salud pública departamentales respecto a este aplicativo seguimiento? Gracias, Doc, por esa pregunta. Sí, las direcciones territoriales y en este caso normalmente, históricamente la función la ha asumido el Laboratorio de Salud Pública. El propósito, de hecho, los laboratorios de salud pública tienen una ganancia ya aquí y es que muchos o todos ya son usuarios de Sismuestras y por lo tanto ya saben cómo manejar bien el aplicativo. Entonces el propósito es que puedan entrar y verificar a su población de injerencia. Entonces principalmente eso, sobre todo porque además seguramente ustedes, laboratorios de salud pública, hacen verificación de los programas de evaluación externa y por eso será crítico que puedan hacer seguimiento de, oiga, este laboratorio nunca ha estado en el programa de evaluación externa, pero mire que está reportando acá o viceversa. Este laboratorio que siempre está en el PEP no está reportando en el repositorio y es precisamente para que nos apoyen a entrar allí en el proceso. El doctor Diego dice, doctor, usted nombró que desde el INSS estará enviando la información de cómo se debe hacer registro para la interpretación, de cómo se debe hacer el registro para la interpretación de los resultados de las pruebas procesadas. Sabemos cuándo se enviará esa información. En este instante depende de
lo que ustedes tengan definido dentro del laboratorio. No todos los lineamientos, doctor, están ya previstos, se está trabajando en ellos y se está haciendo todo el avance para eso. En este instante, por lo pronto, es de acuerdo a la interpretación que ustedes están manejando y entendería que paulatinamente también se va trabajando desde el grupo de genética en el desarrollo de los consensos y documentos técnicos. Entonces, pues no le puedo dar una fecha, lamento la respuesta, pero no le puedo dar una respuesta inmediata de cuándo ya tendríamos ese documento. Sin embargo, por lo pronto eso no es bloqueante para el cargue porque ustedes ya definen qué es probable y qué no lo es cuando realizan esas pruebas. El doctor Jesús dice, buenos días, ¿dónde encuentro la grabación de la presente charla? Gracias. Esperamos, doctor, poderla publicar en el canal oficial de YouTube del instituto y para ello, cuando la tengamos, tal como les llegó a ustedes esta invitación, les llegará el link de la grabación. Doctora, qué pena, una última pregunta. Diana del Moncaleano. Sí, señora. Nosotros ya venimos corriendo pruebas. La pregunta es, ¿hacemos el cargue de lo que corrimos desde febrero o a partir de la fecha? Permite el aplicativo el cargue, por ejemplo, desde febrero. Tampoco le hemos puesto nada que bloquee el cargue histórico. Por lo tanto, si pudieran cargar la información histórica, sería muy valioso. Es súper importante. Bueno, doctora, De hecho, les gracias. sirve, por ejemplo, para ir como adaptándose también al proceso. Entonces, sirve mucho. Le doy la palabra a la doctora Ana Rubio y ya regreso con el chat. Un segundito, doctora, ya te habilito micrófono. Adelante, doctora Ana Rubio. Doctora Ana. Bueno, mientras que la doctora... Ah, no, ya, doctora. Adelante. Sí, Buenos días, doctora, ¿cómo está? Lo que pasa es que tengo una pregunta, pues de pronto es sencilla, pero la verdad no sé. Tú nos indicas que la herramienta se va a empezar a utilizar, digamos, desde este momento, según como también comentó pues mi compañera. Nosotros, el usuario y la contraseña lo recibimos a partir de cuándo o cómo se hace esa, o sea, o ya la debemos tener, porque pues la verdad no. No, todavía no la tienen. Apenas esta reunión era importante para nosotros para poderles contar cómo empieza el proceso. Y esta semana nosotros tenemos que enviarles el usuario y contraseña para que puedan acceder al aplicativo. Nosotros les mandamos un correo, ustedes nos diligencian la información. Por ejemplo, el laboratorio X le habilita a la doctora Ana Rubio para que sea la profesional que cargará la información. Entonces nos entregan los datos de la doctora Ana Rubio y a la doctora Ana Rubio le entregamos usuario y contraseña. Ah, ok, Ya listo. con eso tú tendrás el acceso, ¿sí? Perfecto, Doc. Muchísimas gracias. Esa era la pregunta. Perfecto, Doc. Muchas gracias a ti. Ya vuelvo con las entradas por audio. Leo los mensajes. El doctor Luis dice, aprovecho para agradecer al doctor Bermúdez su permanente y valiosísimo aporte al tamizaje neonatal, expresar mis votos porque siga acompañando el programa y darle la bienvenida al doctor Rey García. Gracias, doctor. Yo me uno también a su reconocimiento hacia el doctor Bermúdez. También es una de las personas que ha aportado muchísimo en este programa y pues que sin duda seguirá siendo valioso en el proceso. Lamentablemente me está informando justamente en este instante que no nos alcanzó a acompañar, pero él está muy atento a todo y también desde este lado le damos la bienvenida al doctor Regui, nuevo compañero dentro del INS. El doctor Diego pregunta, doctor Diego R., ¿en el registro también se tiene contemplado pacientes que no tienen ninguna EPS? Sí, doc, en el catálogo lo vas a encontrar. Esos pacientes se registrarán con el código 99999, es decir, 6 veces el número 9, y eso nos permite identificar población no asegurada. La doctora Mayra nos pregunta, doc, buenos días, una pregunta para la creación de usuarios y contraseñas del laboratorio debe estar registrado en RELAB y también tener registrado pruebas en el área temática de pruebas de tamizaje neonatal. La respuesta es sí, doctora Mayra. En este instante dependemos de RELAB. Si ustedes, por ejemplo, no reciben correo electrónico desde soporte de tamizaje, puede ser que es que RELAB no nos los haya notificado. Por lo tanto, agradeceríamos que nos envíen la información. Estamos trabajando precisamente en ello, pero sí el punto de partida, pues porque además tenemos que apegarnos a la ley, es que estén registrados en RELAB con la parte temática de tamizaje, efectivamente. Y el doctor Diego, ¿hasta qué fecha tenemos plazo para dar inicio con el reporte de la información en el aplicativo?
Doc, pues en este instante, dado que arrancamos fase de implementación, seguramente tendremos que ir en una fase de maduración de proceso, porque primero nosotros tenemos que entregarles los usuarios y contraseñas y posterior a ello, la idea es que se vaya haciendo la implementación paulatina lo más rápido posible. Se van a dar cuenta que no es tan difícil. Hemos querido que sea lo más intuitivo posible. Sabemos que van a haber muchos retos que tendremos que enfrentar, pero pues en este instante no es que les digamos, tienen que empezar mañana, pues, o sea, tienen que empezar a alistarse, sobre todo los laboratorios grandes. Me imagino que tendrán que parametrizar el proceso para que su software entregue la información lo más limpia, exportada pues para el Excel. La doctora Diana, ¿cuándo envían usuario y contraseña? Esta semana se los estaremos enviando. El doctor Juan de dice, consulta del laboratorio de endocrino de Univalle no cuenta al momento con la totalidad de datos, el número de nacido vivo. Para ingresar las muestras del 2022 a la fecha se puede ingresar así o sin el dato no podemos hacer ingreso. El dato del número de nacido vivo es supremamente importante. Si no lo tienen, no sé si por defecto se pueda o no sé si lo tengan, por ejemplo, por fecha o arranquen a capturar esa información, porque lo que creería, Doc, es que lo más coherente sería no entonces cargar información retrospectiva, sino a partir del momento corregir para capturar esa variable y poder cargarlo correctamente. Pero sí es una variable obligatoria el número de nacido vivo. Insisto, pues se entiende como que en el momento que nace, por ejemplo, si fue un parto gemelar, pues cuál fue el nacido vivo 1 y cuál fue el nacido vivo 2. Normalmente las muestras del recién nacido, entendemos, se identifican así como guión, número de identificación de la mamá con número 1 y número 2. Entonces, pues creería que sí es crítico y esa es una variable obligatoria. No hay manera de saldar esa parte, doctor. Mil excusas. Había visto que otra persona había levantado la manito. No sé si la doctora Diana Cuña tiene otra inquietud o si se le quedó la Sí, manito doctora, levantada. le Ah, listo. queremos hacer una pregunta. Cuando Ok. decimos ahí el número de nacido vivo, como acá se hace con el registro de la mamá, entonces dice Ujú. hijo de María Victoria, se le coloca el número de cédula de la mamá y el número de hijo 1, 2 o 3, dependiendo Ajá. del número de hijos. Entonces, ese es el número que solicitan en la plantilla. Sí, señora. Ese tal cual. El guión 1, O, guión 2. perdón, Es ese. o es el número de registro de nacido vivo del certificado No, que diligencian los médicos, ¿no? no, señora, no, es tal cual como ustedes lo están asumiendo. El número de la mamá y el guión 1, aquí en vez de ponerle un guión 1, es en una siguiente casilla el 1, el 2 o el 3. Perfecto. Pero ese Listo, es el doctora. número. Ujú. Gracias. A ustedes, muchas gracias por el interés. La doctora Ana Rubio, no sé si tienes otra inquietud o se te quedó la manito levantada. Doc, me quedó la manito delante, Ay, qué pena. tranquila, no te preocupes, es que toca bajarlo si no se te duerme la manito ahí levantada. Vale, Doc. La doctora Sonia preguntó por el chat, ¿el registro se haría a partir de la fecha o desde enero de 2022? Doc, la verdad es que sería maravilloso si se puede hacer todo 2022, pero sabemos que implica un proceso importante. Yo honestamente les digo, creo que para que se familiaricen con el aplicativo, si pueden recuperar la información enero, febrero, marzo, sería súper valioso. Sabemos que no todo el mundo lo va a lograr. La meta es, desde el momento en el que ustedes tengan el usuario y contraseña, empezar a hacer el cargue eficiente de la información. Es decir, no nos vamos a poner con camisa de fuerza, todo 2022 tiene que quedar cargado, sabemos que es una carga importante, pero si lo pueden hacer, es maravilloso. Así que, eh, pues lo que puedan hacer es muy bienvenido. El doctor Juan dice, no entendí, el registro vivo no contamos con él, pero sí con la cédula de la madre. ¿Con ese aplicaría? Sí, doc, es lo que estamos mencionando. Yo no sé si de repente pido excusas si no logro transmitir con claridad, pero normalmente mi cédula, por ejemplo, 52-217-214, acabo de tener un niño, la muestra se identifica en general en la mayor parte de las IPS como 52-217-214-1. Eso es lo que estamos diciendo, ese guión 1 es el nacido vivo. No sé si por defecto en el caso de ustedes todos serán guión 1. En el piloto nos pasó y por eso ajustamos a nacido vivo, porque en el piloto eso generó mucha inquietud. Nos decían, pero si la mamá ha tenido 5 embarazos y nos dicen, no, pero es que no nos interesan los 5 embarazos, nos interesa en este momento qué número de niño es, qué número de alumbramiento es. Entonces el 1-1-2-3. No sé si con eso me explico, doctor Juan, o enredo más. Porfa,
me informan, porque el número de la mamá sí es obligatorio y el _1 sí es el único alumbramiento que hubo en ese parto, o 1 y 2 si es, no, con guión no debe ir, doctor Diego, sino que va en una casilla aparte. Entonces va el número de la mamá y el número de nacido vivo se entiende como ese numerito. Listo, perfecto, gracias, doctores, nos confirman que ya ok. Listo, no sé si hayan más inquietudes. No veo a la doctora Dianita otra vez con la manito levantada. ¿Hay nueva inquietud, Doc? No, Doc, muchas gracias. Perfecto. Ok, en el chat tampoco leo más inquietudes. Le agradecería a mi compañera Joana que por favor de nuevo ponga el link de asistencia por si acaso nos ha quedado alguien pendiente. Y si no surgen más inquietudes, pues iríamos concluyendo la reunión. Ah, perdón, la doctora Clarisa Arenao. Adelante, Doc. Y gracias por su participación en el piloto, nos ha servido mucho. Ah, perdón, doctora Clara, un segundito que no le había habilitado micrófono. Por favor, ¿podría volver a levantar la manito para que me quede priorizada? Deme un segundo, doctora, ya le habilito micrófono. Listo, ya lo tiene habilitado, por favor, adelante. Buenos días, doctora. Tengo una inquietud, no sé si lo dijeron. O sea que en el instructivo mejoraron esa parte, o sea, uno de los problemas que más me daba era la parte de los códigos de lo que era IPS y EPS, de las muestras sobre todo que vienen de otros lados, porque la misma institución le salía uno con otro, pues el mismo nombre y otro código, entonces eso pues no sé, era lo que lo enredaba uno como más en esa parte. Sí, señora, es súper difícil. EPS lo depuramos un montón, Doc. Precisamente para eso fue que nos sirvió el piloto, porque sabemos que era un número muy grande de la búsqueda. IPS sí, infortunadamente dependemos del listado que nos entrega habilitación y sí, sabemos que muchos salen con el mismo nombre varias veces, pero es que a veces el número de sede es el que cambia y como es el registro de habilitación, ese sí no lo podemos modificar. Pero el de las EPS sí lo ajustamos, Doc, para que quedara un número súper finito, súper limitado de EPS y no genere tanta confusión, que sabemos que es lo que generó mucho ruido. Y insisto, te agradezco públicamente todo el apoyo que nos diste en el piloto, fuiste de los apoyos más valiosos. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Y otra, cierto que ya, entonces ya quedamos pendientes del correo ya para iniciar, no tenemos que volver a enviar información para que nos envíen la clave. Sí, no solamente están pendientes de que nosotros les mandemos, ahí ustedes nos ponen los datos de quién va a ser el responsable de tener el usuario y nosotros los entregamos. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Hay quienes están mencionando que no abre el link de asistencia. Te agradecería, doctora Mari, si puedes copiar el link y abrirlo desde el explorador, no darle clic, sino abrirlo, porque a veces vemos que eso le pasa un poquito en algunos exploradores. Si pudieras, por favor, copiar el link y pegarlo en el explorador, con seguridad creo que te funciona un poco mejor. Pues muchas gracias. No me resta más que agradecerles por el apoyo, la compañía en esta reunión, la aceptación en esta convocatoria. Creo que cumplimos perfectamente con el tiempo y con la agenda y agradecemos muchísimo todo el apoyo. Estaremos allí muy abiertos a todo lo que ustedes requieran. El canal, insisto, es soportetamizaje@ins.gov.co y bueno, estaremos trabajando con ustedes, así que feliz día para todos. Antes de cerrar, y una pregunta que hace la doctora Mayra, es dónde podemos encontrar el instructivo manual. Dentro del aplicativo lo van a encontrar todo, Doc, entonces no te preocupes. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Feliz día, un abrazo y feliz resto de jornada. Igualmente, doctora. Hasta luego.